Muy buenos días a todos y a todas los que están conectados el día de hoy en nuestro simposio web internacional en seguridad vial. Bienvenidos a todos. Este es un simposio de la República Dominicana. Continuamos con nuestro próximo expositor. Bueno, ahora tenemos uno de los nuestros, diría yo, nuestro maestro querido Juan de Dios Martínez Félix. El maestro es docente de la carrera e Ingeniería de Carreteras e Ingeniería de Tránsito de la Cátedra de Vías y Transporte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es uno de los nuestros. Ostenta el grado de Ingeniero Civil de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una especialidad en transporte realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y maestría en diseño y análisis estadístico de investigaciones otorgada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es doctorante del área de transportación de la Universidad de Puerto Rico. Es analista de demanda vehicular y geolocalización de la sección de tránsito del Departamento de Evaluación y Administración de Pavimento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tiene interés en investigación relacionada con transporte público, seguridad vial, sistemas de localización automática de vehículos, así como análisis de tráfico, cuantificación de la demanda de viajes y tecnología de transportación. Así que bienvenido, maestro, usted está en su casa. Sí, le decía buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero darle las gracias a todos por la invitación y el honor que me conceden en poder compartir algunos conocimientos sobre algunas cosas que nosotros hemos estado realizando, utilizando modelos estadísticos y conocimientos asociados a la accidentabilidad en la Red Nacional de Carreteras de la República Dominicana. Allí dirá también las gracias. Bueno, pues de lo que vamos a hablar ahora aquí es de los choques y la accidentabilidad en la Red Nacional de Carreteras de la República Dominicana. A partir de un análisis estadístico que nosotros hicimos en el año 2018, aproximadamente 2 años, de eso ya. La agenda que vamos a abordar va a incluir el planteamiento del problema, cuál es el objetivo del análisis, qué base de datos utilizamos para dicho análisis, la descripción de dicha base de datos, así como un análisis preliminar y de correlación de la misma. Por último, vamos a plantear un modelo estadístico matemático que pueda predecir los choques o los accidentes. Y finalmente vamos a brindar algunas conclusiones al respecto. Pero antes que nada, ¿cuál es el problema? El problema es que en la actualidad la República Dominicana es el segundo país en Latinoamérica con tasas de accidentes. ¿Okay? Estamos por encima del promedio. Esto es algo que ya los diferentes exponentes han estado planteando en sus diferentes exposiciones. Estos datos de esta gráfica que ustedes pueden ver acá corresponden al año 2016. Entonces, no solamente es que somos el segundo lugar en Latinoamérica en accidentes de tráfico, sino que nuestro parque vehicular, por ejemplo, en los datos que nosotros manejamos ahora, presenta un aumento de un 28% con relación a los datos que nosotros teníamos de hace 5 años, en el 2015. 68% de estos accidentes es en motocicletas. Eso representa más de 8 muertos diarios con relación a las más de 3.000 muertes al año que se registran. El 47% de las personas que sufren estos accidentes, estos choques, oscila entre 16 y 35 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Los accidentes viales en el país se atribuyen a la falta de conciencia, a la ausencia de educación viaria, a la imprudencia de muchos conductores que circulan por una red de carretera que en su gran porcentaje no ha sufrido cambios en su geometría. ¿Okay? La Red Nacional de Carreteras de la República Dominicana tiene aproximadamente 5.400 kilómetros de longitud, sin incluir los caminos vecinales ni la parte urbana. Y en su mayoría, estas carreteras no han sufrido cambios en geometría. Solamente elementos de mantenimiento, bacheo y ese tipo de cosas. Esto, asociado a lo que ya Córdoba había conversado con anterioridad,
Entonces, tenemos que el 93% de lo que produce la causa del accidente recurre sobre los seres humanos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Desarrollar un modelo estadístico que permita pronosticar la esperanza de choques o siniestros. Entramos de la Red Nacional de Carreteras de la República Dominicana, pero tomando solamente variables de tipo geométrico. ¿Okay? No nos vamos a involucrar en las variables que tienen que ver con el factor humano porque es un elemento bien difícil de medir y de cuantificar. Para esto vamos a utilizar dos bases de datos, una base de datos suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otra base de datos suministrada por la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. Eso era en el año 2015. Ahora mismo esa entidad se llama DGC. ¿Okay? Los datos suministrados por en ese entonces, Autoridad Metropolitana de Transporte corresponden a un periodo que va desde el 2010 hasta 2016, aproximadamente 6 años. Y corresponden a un registro de aproximadamente 61.346 disponibles para el análisis. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entonces vamos a tener la Red Nacional de Carreteras, compuesta por 1.342 kilómetros de red troncal, 2.589 de red local, regional, y 1.471 de red local, para un total de 5.400, aproximadamente 5.400 kilómetros de carreteras. ¿Okay? Esa data de carreteras, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las tiene correctamente divididas en cuáles tramos están en buena condición, cuáles tramos están en condición regular, cuáles tramos están en rehabilitación y cuáles tramos se encuentran en algún tipo de programa de rehabilitación o mantenimiento. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas tiene la red completamente definida y sabe cuáles tramos necesitan algún tipo de intervención. ¿Okay? Atendiendo a esto, la base de datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene segmentada toda esa red en diferentes tramos con una codificación específica. Aparte de esa codificación, también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene una serie de datos asociados a cada uno de los tramos, como es la longitud del tramo, el número de carriles, el ancho de los carriles, el tipo de calzada que involucra. Y los datos de la MEC tienen una serie de variables que detallan, por ejemplo, el tipo de accidente, la edad y la nacionalidad de la persona accidentada, el mes, el año, el día y la hora en el que ocurrieron los accidentes, y tiene una ubicación que no está relacionada con los tramos de carretera que están definidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué implica esto? Que tenemos dos bases de datos de dos instituciones diferentes, pero no tenemos la manera de asociar dichos datos. Para esto nosotros tuvimos que poder comenzar a examinar cada uno de los accidentes y tratar de ubicar aquellos que tenían algún tipo de descripción con relación a la ubicación que nos permitiera a nosotros ubicar esos accidentes en los tramos de carreteras previamente codificados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esa codificación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones responde a diferentes características que no vamos a discutir ahora mismo. Lo que sí es interesante es que una vez nosotros realizar la correcta ubicación de los accidentes en la Red Nacional de Carreteras, entonces pudimos unificar dicha base de datos y sacar una base de datos conjunta que nos pudiera decir a nosotros, en un tramo de carretera en específico, con una serie de condiciones geométricas determinadas, nosotros tenemos una cantidad de ocurrencia de accidentes en dicha carretera en el periodo desde el 2011 al 2016. La base de datos depurada es como ustedes se muestra a continuación. Y entonces esa base de datos, que en un inicio tenía un total de 67,000 y pico de registros de accidentes, fue depurada a un total de 1.751. O sea, de 67,000 accidentes ocurridos, nosotros pudimos ubicar correctamente en tramos de carretera 1.751 registros. De esos registros, pudimos agruparlos en cada uno de los segmentos de tramos de carretera de la Red Nacional de Carretera y pudimos quedarnos con una base de datos de 151 registros correspondientes a 151 tramos de carreteras, con datos geométricos y con una cantidad de accidentes que ya ha sido contabilizada. Dentro de las variables, entonces nosotros decidimos o quisimos explorar
para ver si hay algún tipo de relación, tenemos el tipo de carretera, la cantidad de accidentes, que en este caso sería la variable de respuesta, la longitud de los tramos, el tránsito promedio diario anual, el número de carriles, el ancho de calzada, el ancho del paseo y el código de calzada que me va a decir a mí qué tipo de calzada es. Si es una calzada en asfalto, en hormigón asfáltico, en grava, en caliche o en tierra. Hicimos un análisis descriptivo de las variables y en este caso pudimos ver, y se los estoy mostrando ahora, que el promedio de accidentes es de 11.67 por año por tramo. Si nosotros multiplicamos este valor por el número de tramos, que es de 150, correspondiente a la Red Nacional de Carretera, eso es aproximadamente casi un poco más de la mitad de los 3.000 muertos que se estima están ocurriendo en la República Dominicana anualmente en toda la red. Quiere decir que casi el 60% de los accidentes que ocurren en la República Dominicana anualmente se dan fuera de las partes urbanas, solamente en las partes interurbanas. Y esto es mal contabilizado, porque como les dije, hay muchísimos tramos que nosotros no pudimos, hay muchísimos accidentes que nosotros no pudimos ubicar en un tramo de carretera determinado. El análisis descriptivo de muchas de estas variables, lo podemos ver acá. Tenemos los accidentes comparados con el tipo de carretera. Podemos observar que en el caso de donde podemos ver el cuadro rojo, corresponde a las carreteras tipo troncal. Podemos ver que la mayor cantidad de accidentes ocurren en este tipo de carreteras. Análogamente, podemos ver que la mayor cantidad de accidentes ocurren en las carreteras de 2 carriles. Y podemos ver que la mayoría de los accidentes ocurren en las carreteras asfaltadas. Esto es básicamente porque los accidentes ocurren en este tipo de carreteras con esas denominaciones porque son las carreteras que tienen unos tramos más largos y las que por donde pasan la mayor cantidad de vehículos. Esto quiere decir que los individuos, los choferes, los conductores, los vehículos tienen un mayor nivel de exposición a una probabilidad de accidente determinado. Recalcando, la mayoría de los accidentes ocurren en las carreteras con denominación numérica baja, correspondiente a las carreteras primarias y secundarias y de 2 carriles y de asfalto. Esto hace sentido, como acabé de decir, por el hecho de que estas también tienen un mayor nivel de exposición vehicular. Hicimos un análisis de correlación de todas esas variables que mostramos en el cuadro anterior y podemos hacer unas pequeñas notas acá. Y la primera de ellas es que tanto la longitud de los tramos de carretera como el volumen vehicular están correlacionados de manera positiva con los accidentes. ¿Qué significa eso? Que mientras los tramos de carretera son más largos y los volúmenes vehiculares que circulan por estos tramos son más largos, la cantidad de accidentes, la cantidad de choques que están ocurriendo en dichos tramos es mayor. Esto hace sentido por lo que acabo de mencionar en el slide anterior, hay un mayor nivel de exposición. También es interesante ver, por ejemplo, que la variable TC, que en este caso corresponde al tipo de carretera, tiene un nivel de correlación negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando esa variable aumenta, la cantidad de choques disminuye. Y esto hace sentido porque esa variable tipo de carretera corresponde a una numeración 1 si es primaria, 2 si es secundaria y 3 si es terciaria. ¿Qué significa? Que a medida de que las carreteras pasan de ser primarias a secundarias o terciarias, el nivel de accidentabilidad en esos tramos de carreteras disminuye. Y esto también nos hace sentido. Una vez definido el análisis de correlación y poder entonces verificar cuáles son esas variables que tienen una fuerte correlación lineal con la variable respuesta, que en este caso es el número de choques, nos planteamos realizar un modelo estadístico matemático que pudiera predecir el promedio de accidentes. Para esto no podemos plantear un tipo de modelo que sea específico para conteo, porque la variable accidente, la variable choque, no es una variable continua, es una variable entera. Usted no dice hubieron 2.1 accidentes, usted dice hubieron 2 accidentes o hubieron 3 accidentes. Entonces, para esto podemos plantearnos un modelo tipo Poisson o un modelo binomial negativo en este caso. Hicimos varias pruebas con varios modelos y al final nos quedamos con un modelo binomial negativo como el que se ve en la imagen que muestro en este momento.
Ese modelo definitivo puede tener una expresión como se ve a continuación, donde los choques serían igual a E elevado a esa expresión bien larga que está ahí, en función de los choques, la longitud del tramo, el volumen promedio diario anual, el ancho de la calzada, el ancho promedio de los paseos, la interacción entre la longitud y el volumen, que no es más que la exposición, y una codificación que tiene que ver con el tipo de calzada. Si la calzada es de caliche, de grava, de hormigón, de tierra, o si tiene algún tipo de tratamiento superficial. Algunas consideraciones sobre el modelo que les acabo de mostrar. Lo primero es que si observamos los coeficientes de cada una de las variables que se encuentran en dicho modelo, podemos aseverar algunas cosas. Primero, a medida que el nivel de exposición aumenta, o sea, la longitud y el volumen vehicular, aumentan los accidentes. Volvemos a caer sobre lo mismo, visto anteriormente en el análisis de correlación y ahora confirmado por el modelo matemático estadístico. A medida que el código del tipo de la carretera aumenta, o sea, las carreteras pasan a una menor denominación de troncal a local o regional, también disminuyen los accidentes debido a los niveles menores de exposición. Nuevamente estamos confirmando lo que ya previamente habíamos observado. A medida que el ancho de la calzada aumenta, disminuyen los accidentes. A medida que el ancho de los paseos aumenta, aumentan los accidentes. Una vez que ya teníamos el modelo, entonces procedimos a hacer un breve chequeo. Hicimos unas predicciones utilizando dicho modelo estadístico matemático y pudimos comparar este modelo con los datos reales a través de un análisis de correlación. Ese análisis de correlación entre los datos reales y los datos predichos por el modelo nos arrojan un valor de correlación de un 0.66. Esto implica de que el modelo ajusta bien a los datos. Pero no solamente eso. El coeficiente de determinación de dicho modelo da un valor de 0.36. O sea, el modelo explica un 36% de los accidentes que ocurren allí. Y dado caso de que el 93 o 94% de los accidentes se deben a un factor humano y que solamente el 2 o 3% corresponde a elementos geométricos, entendemos que esta es una buena base y un buen número, una buena cantidad que explica los accidentes en las vías y en los tramos. Algunas conclusiones. Lo primero es que la efectividad del proceso va a depender en gran medida de la calidad de los datos y de la correcta ubicación geográfica de los accidentes. Si nosotros no podemos ubicar correctamente los accidentes, entonces es muy probable que cualquiera de estos procesos que nosotros estemos incorporando no sean válidos. La variable longitud y volumen vehicular correspondientes al nivel de exposición están correlacionadas de manera positiva con el número de choques. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Los tipos de superficie como caliche, grava, tierra y tratamiento superficial reflejan un aumento menor en los choques con relación al asfalto, que se ha tomado como modelo, como referencia en este caso. Y esto hace sentido porque estos tipos de superficie que difieren tanto del hormigón como del asfalto, los niveles de velocidad de circulación tienden a disminuir. El hecho de que un aumento en el ancho de los paseos refleja un aumento en los choques puede deberse a la utilización de esta área por los conductores para circulación y rebase temerario, cuando estos no son sus fines. Por último, el aumento en los choques en carreteras de 4 carriles con relación a las carreteras de 4 carriles se debe a un aumento en los niveles de exposición. Gracias. Esta ha sido mi presentación hasta el momento. Cualquier pregunta estaré honrado en responderlas. Decirle que él no lo mencionó, que estuvimos trabajando juntos, él y yo, en este proyecto. Es una investigación que hicimos precisamente pensando en las cosas que se necesitan para la República Dominicana. Lógicamente también, o sea, se le dio un poco de carácter para nosotros tener entonces una ecuación o un modelo en el cual nosotros podamos predecir los choques de la República Dominicana. Este modelo, yo entiendo que simplemente podemos ya empezar a usarlo. ¿Por qué? Porque está muy bien estructurado
tenemos muy buena estadística detrás de todo este modelo, que República Dominicana ya se embarque en este proceso de trabajar los análisis de la seguridad vial de todas las carreteras del país y que realmente cuente con un equipo técnico, porque no es solamente un ingeniero de transporte que se necesita un ingeniero de transporte que tenga conocimiento en estadística,